En efecto, Katy, y es muy interesante porque fíjese que la mayoría de las denuncias que recibimos aquí en Next Noticias tienen que ver con el tema del momento, invasiones de tierra. Actualmente, según el Ministerio de Vivienda, hay unas 408 en todo el país, siendo las más afectadas las provincias de Panamá Oeste, por supuesto Panamá en el sector este y también la provincia de Bocas del Toro. Pero hay que desengranar un poco esta trama porque está claro la parte que necesita una vivienda, que no la tiene y que va a invadir estos terrenos, ya sean estatales o privados, y la queja también de este propietario que en efecto se siente invadido, y lo más preocupante, el negociado que hay detrás de algunos que no lo necesitan y que posteriormente buscan lucrar con estas tierras que no les pertenecen. Para hablar un poquito al respecto y entender y hacer docencia, está con nosotros Euclides Castillo. Él es abogado, especialista en Derecho Agrario y también en Derecho Procesal, y le agradezco estar con nosotros, abogado, esta mañana. Y yo lo primero que le quiero consultar es esa excusa recurrente de algunos líderes comunitarios, ya sea del FAT, de Frenadeso, del Movimiento Comunal Federico Britton, que nos dicen es que el gobierno debe proveer, según la Constitución, de vivienda a la población, y si esos terrenos están en desuso, podemos invadirlos. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Esto es así? ¿Es legal hacerlo? Es una interpretación totalmente errónea que hacen para beneficio propio. Sí es cierto que el Estado debe establecer una política social de vivienda, lo cual no quiere decir de que cada uno de ellos puede tomar el terreno que mejor le parezca, como están haciendo. Y el Estado en décadas atrás ha establecido esa política, como fue la Barriada de los Andes, Roberto Durán, Torrijos Carter, los abanicos. Hoy en día se desarrollan proyectos por este gobierno, como el de Ciudad Esperanza y otros. En el gobierno anterior fue Proyecto Curundú. Y así sucesivamente. Esas son políticas sociales del Estado de vivienda. A eso es lo que se refiere la Constitución Nacional, no a que yo pueda tomar el terreno que a mí me tenga placer. Ahora, nunca se habla, por ejemplo, si hay una sanción para aquella persona que invade ese terreno que no le pertenece, y con esto no queremos decir que no somos empáticos y sabemos que hay gente que los necesita. El punto es que, ¿qué hago yo cuando me invaden un terreno? ¿Por qué no puedo proceder y sacarlos directamente? Hay una serie de quejas, salen estos movimientos populares a defenderles. ¿Qué hace la persona invadida? ¿Tiene alguna forma de proceder? ¿Se le puede sancionar civil o penalmente a aquel que invade? Hombre, en la administración anterior se tipificó en el Código Penal una sanción a fin de sancionar, valga la redundancia, a las personas que invadían terrenos privados. Dicho fue recurrido, inclusive por personas que hoy en día están en gobierno, y la Corte Suprema derogó dicha normativa, lo cual ha dejado en indefensión a los propietarios de terrenos privados, toda vez que para lanzar a una persona hay que iniciar un proceso ante una corregiduría, lo cual es totalmente engorroso e inoperante, y pasan años antes de sacar a estas personas si las logra sacar. Pero ¿qué sucede? Cuando se falla al final del camino, ya las invasiones tienen calles, veredas, casas de cemento, y las personas se ven perjudicadas. Y pasa otra cosa. El gobierno no les paga o no les resarce a los propietarios de esos derechos privados, que debe de hacer, porque la Constitución también habla de que el Estado, en caso de necesidad, podrá obtener esos terrenos, sí, pero también habla que debe ser indemnizado el propietario de dichos terrenos. Ahora bien, otro aspecto que es muy común es que ellos dicen es que este desalojo es ilegal porque nosotros no nos dimos por enterado de que esto venía, de que este lanzamiento se iba a sacar, y que después qué se hace con estas personas que no tienen dónde pasar la noche. Nos conmueve ver a niños durmiendo en la calle, en colchones. ¿Cómo se hace para proceder con una orden de desalojo? Porque ellos dicen es que aquí esto es ilegal porque no nos avisaron que nos iban a sacar. O sea, a todo esto están invadiendo, pero se les debe notificar antes. ¿Qué hay de eso? Hombre, lo ilegal es invadir. Sí es cierto que hay que seguir un proceso, pero dígame usted, ¿cómo yo notifico a miles de personas que invaden un terreno como el de la semana pasada en Cerro Galera, si muchas personas durante el día, horas laborables, no están o demás? La normativa establece situaciones como publicar un edicto de más en la corregiduría del lugar para dar por notificados a todas estas personas, o fijar edicto en las casas. Eso es casi nulo de que cada persona esté enterada. Y créame que cuando se dan estas invasiones, que de fondo tienen un ámbito comercial por los dirigentes de la misma, todos saben cómo se da y cuál es el fin de la misma.
Estas invasiones se dan siempre de manera coordinada. Y hay 2 o 3 dirigentes que al final nunca terminan viviendo en el área y se benefician grandemente económicamente. Porque sepa usted que incluso en las revisiones que se han hecho se encuentran letreros de que se alquila, de que se vende este terreno, que además ni siquiera todavía se les ha titulado. Y yo le pregunto, abogado, ¿por qué hay quienes dirán que esto de las invasiones no es nuevo? Definitivamente, tiene un contexto histórico. Usted mismo me comentaba que había lugares pues, que sí habrían sido invadidos y que posteriormente se les tituló a las personas, San Miguelito, a Raiján y demás. Pero entonces, ¿dónde está el vacío en la ley o por qué es que están propensas estas tierras a que sean invadidas? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Es muy caro titular? ¿Es cuestión de tiempo? ¿Dónde está la falla? En una inoperancia por parte de las instituciones del Estado que tienen que ver con la titulación. Para usted tener un título de propiedad de un terreno que ni siquiera tenga un problema de invasión, le demora 3 o 4 años, porque tiene que ingresar una solicitud, que eso vaya, hagan inspecciones, de que la aprueben un plano en Santiago, de que ese plano si tiene un error, usted lo corrija, y solamente por un error le puede demorar hasta 1 año hacer esa situación. Entonces, esa inoperancia por parte del Estado como tal a lo largo de los años ha traído como consecuencia que personas que ostentaban derechos posesorios se vean perjudicados porque invaden las propiedades y entonces no tienen un título constitutivo de dominio para poder hacer de frente o exigir el lanzamiento de los intrusos. Pero el derecho posesorio, que es esta palabrita que yo digo que está muy pegada porque en las denuncias no las hacen. No, es que yo tenía mi derecho posesorio y ahora me están corriendo de allí. Por ejemplo, le pasó a un señor en Tocumen por la construcción del metro, le han sacado del terreno y él poseía el derecho posesorio. Yo ya con esto ostento o puedo decir que soy dueña del mismo. ¿Qué es lo que es el derecho posesorio? El derecho posesorio no es más que el derecho que yo tengo a pedir se me titule a mi nombre dicho terreno. No es un título constitutivo de dominio como tal. Yo paso a ser dueño del terreno cuando inscribo en el registro público y hace efecto a terceros. Pero ¿qué sucede? Vuelvo y repito, por la inoperancia de las instituciones del Estado, hay personas que tienen 20 años titulando, conozco un caso hasta 30, y ese derecho que ellos tienen no se les constituye y corren el riesgo, y muchas veces dichas tierras son invadidas. Y después, ¿quién los resarce a ellos? Después que ellos por tantos años cultivaron o conservaron esa finca, dieron mantenimiento como buen padre de familia, se ven menospreciados en sus derechos. Vamos ahora al caso en el que yo, por ejemplo, he invadido un terreno pero no tiene dueño, puede ser que sea estatal. ¿Cómo hago para acogerme a la ley 20 que me permite a mí entonces tener la titularidad de esa tierra? ¿En qué aspectos puedo acogerme a esa ley? Hombre, no hay ningún terreno que no tenga dueño, para empezar por ahí. Porque es que así que dicen, no, es que llevamos 15 años y no tienen dueño porque nadie viene a reclamar, o después de 15 años que estamos aquí entonces apareció un dueño. No hay ningún terreno que no tenga dueño. Ellos le llaman que cuando son terrenos estatales no tiene dueño, pero si es dueño, si tiene dueño, es de todo, es del Estado. O llámese banco hipotecario, Universidad de Panamá, ministerios, lo que sea. Ellos son los titulares de esos terrenos, o municipios, porque hay terrenos municipales que muchas veces son invadidos. Esos terrenos tienen su propietario y menoscaban el derecho de los propietarios a ser invadidos. Toda persona que tenga un goce de un terreno tiene el derecho a solicitar la titulación, ¿no? Pero ¿qué pasa? Siempre estas personas que invaden posteriormente también tienen obstáculos ellos mismos, porque resulta ser que no pueden titular porque eso tiene un dueño anterior. Entonces, hasta que el dueño anterior o les venda o el Estado expropie, les va a ser imposible la titulación. Y aquí han habido terrenos que han pasado décadas y no pueden ser titulados. ¿Y qué les recomienda a usted? ¿Cómo poder agilizar ese proceso? Hombre, a las personas que obtienen su terreno en buena lid, que le den seguimiento a sus procesos ante la NATI. A los invasores, lastimosamente, que la tengan como consecuencia, eso es un problema social y grave para el Estado. Porque una invasión no solamente representa un título o buscar una titulación, exigir que me den mi título de propiedad, no. Una invasión constituye diversas cosas. Después servicios básicos, por yo ejemplo. Quiero agua, que tienen derecho, yo quiero luz, quiero escuela, quiero centro de salud. Pero ¿qué resulta? Durante este tiempo jamás se dejaron las previsiones para hacer una calle de acceso, para hacer diversas cosas, inclusive que donde después vehículos de emergencia
ni siquiera pueden entrar. Entonces se dan esta combustión social que trae lastimosamente delincuencia al área. Uno de los sectores con más alto índice delictivo hoy en día es el sector este, ¿no? Felipillo, Las Garzas. Y si vemos históricamente, esos sectores fueron productos de invasiones y de una mala planificación urbana. Pero honestamente el culpable es el Estado, porque apenas se dio la invasión, debieron de haber sido reubicados, como tienen derecho como panameños. Y hay problemas hoy en la actualidad que seguirán surgiendo. En el corredor norte, en la salida de Villalucre, hay una invasión debajo de un tanque de agua de miles de galones de Lidán. ¿Qué pasa si ese tanque sufre alguna ruptura algún día o algún desperfecto? Esas personas que están ahí van a verse seriamente afectadas y lastimosamente podrán cobrar la vida de alguien. Claro. Y hoy en día el Estado no hace nada. Ya hay casas de cemento. Esa es una invasión que empezó hace 4 o 5 años. Ya hay casas de cemento y estructuras que hacen más difícil con el pasar del tiempo que sean desalojados. Tienen una cancha de fútbol en medio de la vía principal del corredor norte y el retorno. ¿Qué pasa si la abuela se va? El niño corre a patearla. ¿Ah? Va a ocurrir un accidente y va a ser perjudicado un tercero que no tiene nada que ver por un Estado inoperante en no ejercer su labor. Abogado, yo le agradezco muchísimo estar esta mañana con nosotros, ampliando un poquito, haciendo un poco de docencia también en unos breves minutos de esto que es la denuncia más común por estos días. Yo les recomiendo también ver el editorial de PLOS, en donde pues es muy claro en esto de las invasiones de terreno y cómo han recrudecido hoy en el país. Gracias por estar con nosotros, ampliando todos estos temas en la especialidad del derecho agrario en Panamá.